la primera decisión es si ustedes se quieren divertir con mi castellano, con mi portugués o con el inglés, porque no hablo ninguno de los tres bien. Porque yo soy argentino, pero me fui para Brasil con 2 años de edad, ¿no? Y bueno, viví mi vida entera allá en Brasil. Entonces, lo de poco y nada que hablo de castellano y casi nada de lunfardo, porque mis padres me enseñaron. Entonces, si alguna palabra que no parece ni portugués, ni inglés, ni castellano sale, por favor, avísenme y ahí podemos solucionar el problema. Bueno, me pidieron para ser breve, que el año pasado me pasé un poquito del tiempo, ¿no? Pero, y más porque estamos a una hora y pico más o menos atrasados, entonces voy a intentar pasar un poco, o sea, esto no interesa nada. La agenda, vamos a hablar de esteganografía, los conceptos. En realidad yo voy a hablar de un montón de cosas que no es tanta novedad, pero existe un concepto de novedad que está atrelado al anti-forensics, que lo vamos a ver en lo largo de la presentación. Y yo voy a hablar mucho de una cosa que mi contribución para todo esto, lo que yo llamo de back approach. Y ahí vamos a intentar adelantar un poco más en eso. Bueno, ninguna novedad para ustedes, ¿no? Que es esteganografía. Cualquier uno puede entrar en Wikipedia y ver la definición. Y un poco de historia también, nada muy nuevo. Real world cases, o sea, la presentación está en inglés, justamente está en inglés por el miedo que tenía yo bueno, también por un poco de internacionalización. O sea, lo que como en el primer slide no se veía, yo lo pasé muy rápido, yo vengo trabajando con investigaciones de crímenes practicados por medios electrónicos hace mucho tiempo, o sea, y yo veo que está empezando, o sea, tenemos ahora un poco de necesidad de empezar a hablar de esteganografía cuando se habla de forensics y anti-forensics. ¿Por qué? Porque yo y algunos amigos que trabajan con eso están sintiendo que están empezando a ser un poco más popular, ¿no? O sea, tenemos ahí casos del tema del terrorismo, ¿no? Y que lo presencié yo en Brasil, que un drug dealer en Brasil estaba usando estas imágenes de la Hello Kitty para transportar mensajes para sus comparsas, ¿no? Para los tipos que trabajaban con él. Bueno, o sea, inclusive en el ámbito académico también está ganando bastante importancia. Entonces nosotros podemos ver que existió acá el First IEEE International Working on Vision of the Unseen, que fue hecho este año y están intentando ahí cada vez más aprimorar todos los estudios y los avances posibles de esteganografía y stack detection, ¿no? O sea, la detección de esteganografía. ¿Y por qué ahora? Bueno, en realidad ya como más de 10 años, 15 años, esteganografía está siendo usada y principalmente en la internet. En realidad esta esteganografía siempre fue usada y hay un slide que habla un poco de la historia de eso en el inicio de esta presentación, pero cada vez más el público en general está teniendo acceso y hay un montón de point and click tools, o sea, un montón de programas que fácilmente cualquier script kiddie o cualquier idiota en internet, perdón, cualquier persona puede bajar una herramienta y empezar a lidiar con esteganografía. Bueno, lo básico de lo básico, ¿qué quiere decir? Y a nuestro escenario, ¿no? La posibilidad de esconder, normalmente estamos hablando del mensaje, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa dentro de cualquier otra cosa. Y yo me voy un poco de este concepto de mensajes adentro de imagen, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? En realidad yo voy a hablar un poco de cualquier cosa dentro de cualquier cosa. Bueno, esto viene del año pasado. Cuando se habla un poco de anti-forensics,
y vamos a hablar de data hiding, o sea, cómo esconder a datos adentro de una milla de evidencia que puede ser un disco duro, un USB thumb drive o cualquier cosa. Hay un montón de otras técnicas que yo no las voy a abordar, pero que no pueden ser confundidas. O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, el año pasado se habló de ADS, que quiere decir Alternate Data Streams, que es una feature del NTFS, ¿no? Que inclusive yo ya vi casos de gente escondiendo informaciones adentro del disco duro usando ADS, usando Slack Space. Yo no voy a entrar en detalles como hice el año pasado, porque ya son técnicas antiguas. Ustedes pueden ver la presentación del año pasado, debe estar en la página de la Ecopari, o si ustedes quieren jugar un poco con el tema de Slack Space and Data Hiding, pueden bajar el Slacker del Metasploit Project y pueden hacer su propio file system adentro del Slack Space del disco duro o de cualquier otra media. Después hay estas otras cosas que son no tan conocidas, pero para quien lee la FRAC o cualquier otro tipo de artículo de seguridad online, va a conocer ya un montón de estas chiquitas tricks, ¿no? O sea, de posibilidades de esconder información dentro del disco duro. Algunas cosas son relativas, en realidad la mayoría de las cosas son relativas al file system. Nosotros vamos a ver dentro de poco que yo llamo esas técnicas de instables, o sea, en un sistema de producción para el atacante que va a esconder información en el sistema objetivo, es dependiendo de cómo el sistema está en producción, si está cambiando bastante, ¿no? Dependiendo de cuánto dato vos estás escondiendo, vos mismo puedes perder tu index o la llave o cualquier tipo de la información por completo, si por ejemplo la estás encriptando. Y después, obvio, la plausible deniability. Bueno, todo esto siempre es muy básico, siempre para intentar poner todo el mundo ahí en la misma página, ¿okay? Por eso yo no estoy enfocando en ningún detalle de todo esto que pasó, pues estamos asumiendo que todo esto ya es bastante antiguo, ¿okay? Bueno, el método bastante conocido, vos tenés una imagen, porque esto es lo que dicen los libros, o sea, la mayoría de pesquisas que vos vas a hacer de esteganografía en internet, vas a ver que siempre se habla de una imagen más un texto, ¿no? Yo quiero que consigamos, vamos a intentar evoluir un poco más esto, ¿no? Pero si vos buscas hoy en internet, vas a ver, cualquier persona va a poder ver que con una imagen más un mensaje, con criptografía arriba de eso, ¿no? Vas a tener lo que ellos llaman de cover, ¿no? Con el texto escondido. Y ahí tenés un montón de herramientas que pueden hacer esa tarea. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si todos nosotros entendimos. Este es el símbolo, ¿no?, del mejor fútbol del mundo, obviamente Brasil, ¿no? Y un jugador muy bueno. Yo no esperaba restauración, está claro, ¿no? Brasil es el mejor time del mundo, pero está bien, nos podemos concordar con eso. Vos podés ahí usar, ¿no? Acá está el ejemplo de esta Outguess, que es una herramienta de Niels Provos. Esta sería la clave, esta sería el archivo de texto, el text file, y este sería el archivo original, el archivo destino, ¿no? Te pasa ahí el debug de qué está haciendo. Y, se transformó en esto. Sí, yo estaba equivocado, de verdad. En realidad Argentina es el mejor equipo del mundo, perdóname. No, también se transformó en esto, no sé, también complicado. Acá, bueno, volvimos. Entonces, este de acá sería, si ustedes ven por el tamaño, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? Si quieren que dejen esto, lo puedo dejar un poquito. Bueno, mi novia sigue ahí, entonces. Si ella sigue ahí, entonces no hay problema. Bueno,
acá 31.000 bytes, ¿no? Y acá, ya con el, no acá, acá, en el mensaje, en la imagen que tiene el mensaje escondido, podemos ver inclusive que el tamaño se reduce un poco porque el outguess trabaja un poco mejor ahí con la compresión de la imagen. Ahora, lógico, ¿no? Todos nosotros, inclusive, yo le puedo decir que viendo así uno no lo va a notar una diferencia, pero claro que nadie está viendo lo que yo quiero que ustedes vean. Ok, no hay problema. Va a estar disponible en la internet y, y ustedes pueden intentar trabajar eso. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Es muy claro. Bueno, después tenés que hacer otra vez con outguess, conseguir sacar el mensaje ahí de adentro de la imagen. Pero, ahora hablando en serio, en realidad esta técnica, que es una técnica bastante simple, bueno, es una técnica complicada si uno lo estudia científicamente, pero ya quiero decir, es bastante conocida, ¿no? O sea, en realidad el mensaje que está siendo puesto acá cambia la parte de arriba de la imagen, o sea, la parte renderizada de la imagen. ¿Ok? Uno no lo consigue ver rápido, pero un análisis un poco más científica por una herramienta lo consigue detectar. ¿Ok? ¿Y por qué esta técnica antigua hoy día es peligrosa? ¿No? Imagínate, muchas compañías usan en su... Porque muchas veces vos tenés una compañía donde vos bloqueás, filtrás, haces de todo con internet, esto y lo otro, y le permitís solo que salgan por el puerto 80, por un proxy que está filtrando todo, los métodos post, todo. A ver si me entendés. Estás en un escenario teóricamente bastante controlado y vos le das al tipo que labura dentro de tu compañía solo un email y no le permitís que ponga thumb drives, no le permitís que ponga disquetes, CDs o cualquier cosa. Y con una cosa de esta, ¿no? Con una firma de email que el tipo pueda poner, él puede poner dentro de un GIF o de un JPEG, alguna cosa así más o menos, una firma de unos 30, 40 kilobytes, hasta 100, 200, y yo lo dudo si las compañías están filtrando, o mejor, trabajando arriba de este pequeño detalle para ver si está basando informaciones. Entonces, es un escenario para pensarlo. Bueno, vamos a poner eso, el tema de la esteganografía un poco aparte, lo que vimos hasta ahora. Y vamos a ver esto que es estúpido, pero yo siempre lo muestro porque es una cosa, ahí tenemos, que es, a ver si me entienden, no es nada avanzado, es súper estúpido, súper simple. Pero si este pequeño este pequeño laburito hace una cosa como esta, vos imaginate, vos con un simple comando del 2 podés poner acá una MP3, por ejemplo, ¿no? Adentro de una GIF. Cualquier visualizador de GIFs, ¿no? Cualquier renderizador te va a mostrar el contenido gráfico. Y después, si vos lo clicás y lo arrastrás, drag and drop, para el Winamp, por ejemplo, ¿no? Te va a tocar el contenido de la MP3. Entonces vos obviamente estás alterando el tamaño original de la imagen, pero de esa forma cualquier imagen puede ser simplemente vista y vos no sabes si las imágenes que estás viendo en internet a todo momento si tienen contenido escondido o no, ¿no? Existen diversos estudios después del atentado de 2001, del 11 de septiembre, un montón de investigadores empezaron a bajar toneladas de imágenes en la internet y usar una herramienta de Niels Probe que se llama Stack Detect, que hace un análisis en la imagen y después de casi 5 millones de imágenes que analizaron, no encontraron una con alguna cosa escondida dentro. Pero todavía, vos imagínate, con el universo que es la internet, ¿no? Si nosotros no pasamos adelante de ese tipo de situación y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ahora empezamos un poco ahí a tentar
evoluir un poco más en el asunto, ¿no? Existe el front approach, que, a ver si me entienden, desde 85, 86 ya hay documentos que hablan de estas técnicas. O sea, todo esto de acá no es nada nuevo. O sea, yo no voy a gastar tiempo en estas cosas. Y existe el back approach, que no es nada científico, esto lo estoy medio que inventando yo, which doesn't touch the rendering data. O sea, es un otro vector de ataque. No estoy diciendo que es mejor que este tipo de técnica, pero es otra posibilidad de esconder informaciones. Entonces, yo voy a hablar de estas 4 posibilidades. Bueno, vamos solo rapidito a entender cómo funciona, por ejemplo, dentro de, por ejemplo, de 2 bytes, de 16 bytes, vos podés esconder 2 bytes. O sea, vos le cambiás el último, vos ni te fijas cuál era el último bit de aquellos bytes. Vos simplemente le cambiás, por ejemplo, donde 0, la letra H, ¿no? Representada de forma binaria, va a empezar con 0, entonces no cambia. El 1 va para 1, también no cambia. El 1 cambia para 0, el 1 cambia para 0, el 0 para 1, el 1 para 0, el 1 para 0. Y ahí vos pones, a cada 8 bytes, vos pones ahí adentro un byte, vamos a decir así, escondido. Y vos fíjate, ¿por qué no cambia tanto la rendering data? O sea, ¿por qué no cambia tanto la parte de adelante cuando uno lo visualiza, ¿no? Porque, a ver si me entienden, es booleano, o sea, o va a ser 0 o va a ser 1. Entonces existe inclusive las coincidencias de era 0 y va a estar 0 también. O sea, no es solo 1 sobre 8. Vos tenés todavía toda la probabilidad de 1 seguir 1 y 0 seguir 0. Y de esa forma vos a cada 8 bytes podés esconder un byte usando el least significant bit. ¿Y por qué el least significant bit? Porque si ustedes ya, por ejemplo, si son 8, ¿no? Si son 8, si es RGB, por ejemplo, ¿no? Y vos tenés 8 bits por canal, vos podés tener 255 posibilidades de color. O sea, si vos mudas un cachito nada más de cada píxel, por ejemplo, ¿no? Se queda bastante difícil de verlo, ¿no? Principalmente cuando tenés una foto de aquella brasilera soportando ahí el equipo de Brasil. Es solo educacional, ¿no? Solo por palestra. Entonces, vamos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de los file formats. Y para hablar de los file formats, yo tengo un proyecto, una cosa que estoy desarrollando ya algún tiempo, todavía no está listo y el año pasado perdí como 90% de lo que tenía hecho ya. Cuando quien estaba acá el año pasado se acuerda, me afanaron la computadora un día antes de dar mi presentación y fue en el Hotel Bowen. Entonces perdí la presentación, la compu y el proyecto. Sí, yo no tenía backup. Yo sé que ninguno de ustedes me van a contratar de acá para adelante, pero yo no tenía backup. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco cómo funcionaría. Tendría ahí 3 modos de funcionar, ¿no? Primero, la modificación de formatos legítimos. El segundo, uso de espacio redundante. Y el tercero, uso de espacio de alineamiento. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más fácil. Bueno, en ejecutables, y acá estamos hablando de puede ser ELF, puede ser Program Executable, y me limito acá a hablar de la arquitectura Intel. Cuando un programa source es compilado y se torna binario, por cuestiones de alineamiento, de memoria, los compiladores ponen algunas instrucciones, ¿no? O mejor, de no operación, justamente para... Por ustedes, perdóname, yo estoy con una gripe de ayer. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 4 bytes que pueden ser utilizados para poner información escondida. Y ahí me decís, sí, pero ¿cómo no alteras el flujo del programa, ¿no?
y ahí existen algunas formas como un jump relativo, alguna cosa del género, para que consigas a cada, no sé, por ejemplo, 10 o 8 bytes, poner ahí algunos 4 o 5 de información. Y ahí yo me puse a estudiar esa cosa por ejemplo, un System File System de 2 gigabytes se puede poner más o menos 1 megabyte, ¿no? Yo llamé eso de Second File System, o sea, se puede usar esos espacios. No son solo NOPs, eso depende del compilador, o sea, si es un Delphi, si es un programa hecho en Delphi, va a ser 0cc, me parece. Si es el GCC, usa un signature based, o sea, dependiendo de la situación, va a alinear con otras instrucciones que no son NOPs. Y ahora, bueno, con sistemas operativos con el Windows Vista, que necesitan 1 terabyte para funcionar, de ejecutables y todo más, vos imaginate que tenés ahí un espacio largo de muchos y muchos ejecutables. Y ahí obvio que estamos hablando de no solo, estoy hablando del concepto de programas, del concepto de Program Executable, entonces estoy hablando de exe, de DLL y un montón de otros tipos que son ejecutables. Bueno, ese es lo que yo llamaría el Use of Alignment Space, o sea, el uso de esos pequeños espacios. Después tenemos, cuando yo llamo ahí de modificación de archivos, vamos a decir, buenos, que, por ejemplo, cada file format tiene su posibilidad de esconder alguna cosa. Entonces, ¿y cómo uno llega a este file format? Yo no lo puse en la presentación, me perdonen, pero hay una página, un website que es www.whatsit.org, wotsit.org, donde vos podés bajar especificaciones de file formats, protocolos, hardware interfaces, todo lo que vos necesites, que undocumented formats también, entonces está todo por allá. Bueno, entonces esto acá dice que the command extension may be ignored by the decoder. O sea, si ustedes quieren buscar lugares donde pueden esconder información adentro de archivos buenos, y esta es la gran diferencia, y acá está el gran diferencial de todo esto. O sea, cuando uno usa herramientas como Slacker del Metasploit Project o otras tricks, como decía ya, como, no sé, por ejemplo, ¿quién se acuerda de la FRAC como 10 o 15 ediciones atrás? No me acuerdo, no sé, no me acuerdo el número, pero que había un artículo de Brock que decía cómo usar espacio no utilizado para esconder un Second File System. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? FRAC. Bueno, frac.org, ¿no? ¿No? ¿Estoy solo acá? Bueno. Bueno, si alguien tiene alguna duda de eso, me manda un email, por favor. Yo le mando los artículos. Un artículo buenísimo para proteger sus propios datos, lógico. No sé, algún día ustedes tienen un laptop afanado en una conferencia, alguna cosa. Sería muy interesante que escondiesen sus informaciones del ladrón. Bueno. Todavía me duele en el corazón, ¿sabías? Después tenemos en el propio ELF file format, tenemos acá abajo de la BSS el field, el comment. Algunos inclusive, vos fíjate, ¿no? De algunos de esos file formats se puede ver y se puede no se puede ver. Por ejemplo, si vos pones propiedades, ¿no?, de algún archivo GIF, dependiendo del software o del sistema operativo que estás usando, puede ser que visualices esos datos que estás poniendo dentro de los comentarios, o puede ser que no. Por ejemplo, en el ELF aparece más do que, por ejemplo, un WAV file. O sea, el WAV file tiene su especificación que existe acá en comments, a donde está muy claro a donde el comentario tiene que empezar, tiene que finalizar. Algunos file formats tienen la posibilidad de esconder
un número, o sea, un tamaño fijo de datos. Otros no. O sea, esto es bien interesante. Vos fíjate. Decoder should skip any unsupported JFIF extension segments and continue decoding. O sea, lo interesante es, para la computadora, o sea, para el usuario, estamos más hablando de cover channels. Pero para el decoder, estamos hablando de esteganografía. O sea, el decoder no sabe lo que hay allá, va a saltar, pero en realidad vos puedes poner ahí cuánta información querés adentro de un marker, APP0 marker, como dice ahí. Y ahí, ¿cuál es la idea del proyecto, de lo que estoy yo desarrollando? ¿No? Imagínate si cada software que vas a usar para esconder información es así, vos tenés que enderezar directamente los blocos o los lugares donde tenés que esconder información. Por eso yo la estoy llamando de lib. Esa lib sería una interpretación de todo lo que hay en whatsit.org, o sea, .org, y ponerlo, ¿no? O sea, tener un referencial de todos los lugares a donde se puede esconder informaciones en archivos buenos, y de ahí, por ejemplo, construir un second file system adentro de tu file system bueno. Es esa la diferencia. O sea, en cuanto muchos artículos se preocupan en esconder informaciones adentro de unallocated space, slack space, o sea, áreas del disco duro a donde que son instables. O sea, si vos instalás el Microsoft Office después de usar el Slacker, por ejemplo, perdes un montón de áreas de tu file system escondido. ¿Entendés? Entonces, esto vos estarías escondiendo un montón o sea, escondiendo tu second file system adentro de los archivos buenos. ¿Y qué yo llamo de archivos buenos? PDFs también, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer el test ahora en su computadora. Puedes abrir cualquier archivo PDF, puede ser en modo, perdón, en modo binario, y lo vas a inserir una nueva línea ahí con ¿dónde está? Acá, el símbolo de porcentaje, y ahí le escribís cualquier cosa adelante. El decoder, que sería, por ejemplo, el Adobe o cualquier otro PDF Ladder o cualquier cosa del tipo, va a saltar esas líneas con el símbolo del porcentaje. Entonces, ¿a dónde todo eso se relaciona con el Computer Forensics? Vamos a Computer Forensics 101 ahora, ¿no? Computer Forensics Investigations pretty much follow the same methodology. O sea, cuando hablamos en Computer Forensics, estamos hablando en preparation, después la adquisición, la preservación, el examen, el análisis y después el reporting, ¿no? O sea, estos serían todos los pasos que un Computer Forensics Analyst tendría que seguir. Bueno, ¿a dónde el anti-forensics entra en mi visión? Bueno, lo tenemos acá. En preparation vos tenés las bombas lógicas y bombas físicas. Bomba lógica, prende la computadora, no pones una seña en 15 segundos y te hace un wipe de todo el disco duro. Bombas físicas, ya vi pasar inclusive muchas veces. No tantas veces, pero en Brasil ya pasó, ya vi pasar más en otros países. Al sacar una computadora de un lugar, por ejemplo, o abrir una computadora sin tomar el debido cuidado, ¿no? Cualquier texto en internet te muestra esas cosas con termite, no sé qué, y se prende fuego la computadora, el disco duro, no sé qué. Después tener la área de adquisición. Existen toneladas de metodologías ahí para subverter la adquisición del analista forense por rootkits o cualquier otro tipo de método antiforense en la acquisition step, o sea, en la parte de adquisición. Y después, examination and analysis. Y acá donde está la parte de data hiding, ¿no? Y ahí lo interesante es, yo siempre estuve hablando de la parte de adquisición, y ahora estamos, o sea, en otras presentaciones, ¿no?
Ahora estamos enfocando en la parte de data hiding. Entonces, vamos a hablar de examination and analysis. Entonces tenemos acá, ¿cómo vos ves esteganografía? ¿Cómo uno se da cuenta en el momento de un análisis forense? Entonces, acá es el autopsy, viendo un volumen cualquier, ¿no? Entonces, en este caso, vos fíjate, vos vas a ver archivos que en teoría son buenos, y por más que vos intentes o interpretarlos o analizarlos estáticamente, ¿no? Cuando uno pone la información escondida, obviamente va a optar por criptografar esa información. O sea, uno no va a tener certeza viendo los logs, o sea, analizando el código hexadecimal, por ejemplo, qué es lo que está allá adentro. Uno siempre va a pensar que está contido en el file format del archivo, ¿no? O sea, esto que estoy viendo debe ser algo del file format, porque cuando yo lo abro, por ejemplo, en el Microsoft Word, me aparece todo el texto del documento y nada equivocado. Después tenemos el Keyword Search. ¿Qué vas a buscar, no, con Keyword Search? Muy difícil, porque otra vez uno tendría que saber muy bien lo que está buscando, pero si lo que fue escondido fue encriptado, uno no va a encontrar nada. Un cazo, como dice papá. Y después tenemos Low Level Analysis, o sea, ¿qué vas a ver? Vos vas a ver un montón de clusters, ¿no? Pero uno puede llegar a ver alguna cosa cuando se trata de un Slacker, por ejemplo, que estás usando ahí Slackspace. Existe una estadística de uso de Slackspace para una instalación de Windows, por ejemplo, ¿no? O sea, si vos ves millares de blocos con el uso del Slackspace a full, es porque alguna cosa equivocada pasó allá. Pero todavía uno no tiene certeza si fue una instalación anterior también, porque Slackspace no tiene metadata, no tiene información de la información. Entonces, the bad content is hidden inside good file, o sea, lo que es malo, o sea, lo que está escondido está dentro de los archivos buenos. Y ahí yo digo justamente que usando el Slacker o cualquier otra cosa que haga alguna cosa con el file system o el Slackspace, se torna más instable, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer son hashes database, ya hablando un poco de detection, ¿no? O sea, vos como analizador forense agarras una computadora y le sacas el disco duro, le haces un clon, le haces una imagen, y cuando lo vas a analizar, le puedes comparar, por ejemplo, contra el NSRL database. O sea, existe una base de datos universal de hashes que te dice, bueno, el run32.dll del Windows Vista, no sé qué, tiene que tener este MD5 o este SHA1. Si no tiene, porque alguna cosa está equivocada o le escondieron información, algún patch que no fue cadastrado ya en el list, alguna cosa pasó. Entonces existen los hashes de archivos malos, malware, virus o cualquier cosa del tipo, parecida, y los archivos buenos, ¿no? Pero todavía uno no tiene un hash database de los archivos que uno cría, que uno baja del internet o que uno lo copia, que lo modifica, ¿no? O sea, archivos, si vos escribís Word documents, si vos escribís PDF files o cualquier cosa así, vos no tenés los hashes de esos archivos normalmente. Podría ser que lo tenés si usas alguna cosa como Tripwire, ¿no? O sea, si tenés un Tripwire que te hace una base de datos de todos los archivos con los MD5 que tienen esos archivos, cuando alguna cosa muda, vos tenés la seguridad que algo de equivocado está pasando. Pero es muy difícil de ver
por lo menos en computadora, de los propios criminosos, por ejemplo, de los propios tipos que quieren esconder información, que ellos mismos pongan el tripwire, ¿no? No sé si no me voy a dar. Yo voy a hacer un chiste, pero mejor me quedo quieto. Entonces, y ahí cuando hablamos de detection, ¿no? De detección, cuando analizamos un archivo sospechoso, ¿no? Una de las cosas que puede sí ser buena es el análisis de entropía. ¿Se dice entropía acá también? ¿Sí? Bueno, entonces la análisis de entropía. Y para eso yo uso bastante hoy el XMagick. ¿Quién acá hace análisis forense? 1, 2, 3. Mira, con 3 o 4, tanta gente acá, les agradezco bastante que todavía sigan acá viendo la charla. Pero, ¿quién ya hizo file carving? ¿Quién ya intentó recuperar archivos de un disco duro? Bueno, así me gusta a mí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno va a hacer un file carving, o sea, cuando recupera datos de un disco duro que fueron apagados, muchas veces, no sé si alguno de ustedes se va a sensibilizar acá por esto, pero pasa que algunas imágenes, por ejemplo, tienen un defecto o se cortan por la mitad. ¿Quién ya tuvo ese problema acá? Sí. ¿Y qué hacemos después de eso? ¿Lloramos? Difícil, ¿no? Bueno, existe justamente por el análisis de entropía, uno puede, porque ¿qué pasa? Esto de acá lo que se llama de ruido, ¿no? O sea, lo que está malo ahí adentro de la imagen, ¿no? Es un pedazo de información que está equivocado dentro de esa imagen. Por el análisis de entropía de esa imagen, uno se va a fijar que existe un drop acá, algo equivocado, que no tiene mucho que ver con la imagen. Entonces, con el uso de esta herramienta, el XMagick y de F-Times, el gráfico fue hecho con GNUplot, pero el resto, ¿no? O sea, la detección de que estos blocos son los equivocados ahí dentro de este archivo, ¿no? Se hace con el XMagick. Y, ¿qué pasa? Uno puede simplemente, que fue lo que estos tipos hicieron para ganar el Digital Forensics Research Conference en 2016, le sacaron estos blocos al archivo y la parte mala se fue, porque el archivo paraba acá y seguía acá. Le sacaron esto y desapareció el problema. Y eso cuando ustedes enfrentan la situación de alguna imagen, alguna foto, yo ya lo hice y funciona. Si vos tenés, por ejemplo, una imagen que se termina acá, vos podés tener la plena seguridad, no la plena seguridad, pero muchas veces el resto de la imagen está un poco más adelante en el disco duro. Pero como el resto de la imagen no tiene header, y la mayoría de las veces no tiene footer, no tiene trailer, o sea, no tiene la parte de abajo, uno queda por no identificar la parte que resta del archivo. Pero esto que estoy hablando, o sea, de la misma forma que sirve para file carving, sirve para detección de esteganografía. O sea, vos imaginate que el archivo que está viendo, el PDF o la imagen que estás analizando, vos imaginate un archivo GIF de 1 mega. Algo está equivocado. O es una película completa, ¿no? Matrix en GIF. O es alguna cosa, ¿no? Una firma de email con Domingo Montanaro, trabajo en, no sé, Juan Pirulo Incorporated. Y esa firma mía tiene 1 mega, es porque alguna cosa ahí adentro tiene. ¿Cuándo lo vas a analizar? ¿Cuándo lo vas a analizar? ¿Cómo? Cuando usan la técnica de arriba que mostré en aquel slide, o sea, cuando toca el rendering data, o sea, cuando toca la parte de arriba, tenés razón. Lo que yo estoy hablando de detección de la parte mía, estoy hablando de la propia detección de la técnica mía, ¿entendés? O sea, cuando vos usás, por ejemplo, vos imaginate que rompes el archivo GIF, le pones 1 mega de un archivo Word,
y después seguís el archivo GIF, eso va a ser detectable por un análisis de entropía. Sí. Ahora, lo que vos está diciendo, que es cuando toca la parte de rendering, ¿no? O sea, la parte que es exhibida, sí, ahí queda todo diferente. Y para eso existen otras técnicas como análisis de compresión del JPG file, que lo usa el Stack Detect de Niels Provost y otras herramientas. Y eso ya es un estudio, ya hay muchos años de laburo arriba de eso, ¿no? Arriba de la parte que toca la parte de arriba, que es un poco más fácil hablar así, la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? O sea, esto de acá es cómo se aplica para file carving, se puede usar para detección de uso de esteganografía que toca la parte de atrás del archivo. Bueno, ¿qué más? Bueno, y hay una rápida conclusión, ¿no? Lo que hice acá, ¿no? O sea, es muy difícil de tener en la computadora sospechosa un previo banco de datos de hashes, ¿no? Ya pasan cosas parecidas en Brasil, pero no tan así. To the computer forensic assessment, receiving, sí, o sea, y cuando vos ves los archivos buenos, ¿no? Es muy difícil de creer, ese es el grande tema, o sea, cuando abrís un archivo GIF, cuando uno dice no, abrir, uno quiere decir interpretar, quiere decir creer en la renderización que fue hecha para nosotros, ¿no? O sea, no existen muchos softwares forensics que tengan forensics interpreters, o sea, muchas veces no puedes creer en las libs del Windows o libs de algunos paquetes de software libre que simplemente vayan y vean el file format así. Uno tiene que ser un poco más crítico arriba del file format. O sea, tiene que ir al nivel mismo del desarrollador, del interpretador y preguntar un poco más. Bueno, dudas. ¿No? ¿Dudas? Por favor. LSB, servir sirve, pero como dijo él, se va a estar mucho más, porque esta primera, volvemos a esta. Vos veis que acá está muy fácil, ¿no? O sea, tenés del bloco, ni yo lo veo, pero es 11929 a 11949, si no me equivoco, está muy nítido, que es el problema está ahí, ¿no? Lo que él dijo que en un caso que toca la parte de arriba, o sea, el rendering data, eso está más disperso, está más distante, ¿no? O sea, se separa mucho de un bloque del otro, ¿no? Y fue eso que en realidad yo concordé con él. Pero sí, la mayoría de los estudios que hablan de detección de LSB o cualquier otro tipo de aquellas técnicas también usan análisis de entropía, ¿no? Porque justamente ellos interpretan el primer archivo, ¿no? Después se fijan con porque si vos tenés los dos archivos queda muy fácil de detectar, ¿no? Ahora, cuando agarran el segundo archivo, tienen que hacer un montón de análisis y una de ellas es la análisis de entropía también. ¿Cómo? Sí, que fue exactamente lo que dijo él. La distribución es mucho más grande de lo que en este ejemplo que pasé yo. Pero sí, tenés una mayor distribución, lo que no quita la posibilidad de usar la análisis de entropía para LSB. La distribución es más grande, pero todavía es usada. Se debe volver más difícil ahora que las cámaras vienen cámaras de 20 megapíxeles. Sí. Agarras una imagen de muy alta resolución y si vos le pones pocos datos. Sí, claro. No, y vos tenés muchas cámaras digitales de celular, a ver si me entendés. El celular mío genera imágenes de 2 megabytes, por ejemplo, ¿no? Entonces, andás a ver un texto, ¿no? Un mensaje, si vos lo comprimís,
en 1 kilobyte puedes tener un texto muy grande, dependiendo de las repeticiones de las letras allá adentro y todo. O sea, en realidad el escenario queda cada vez peor. No, como si fuese análisis estática de binarios. Sí, no se distingue. Justamente, yo en uno de los slides, yo puse un comentario, not addressing compressed data here. Era justamente por eso, ¿no? Cuando vos tenés formatos comprimidos, queda mucho más difícil y ahí sí tenés que primero, porque, ¿qué pasa? No? Este análisis de entropía acá, por ejemplo, para poder llegar a este nivel de una imagen, ¿no? Yo cuando lo fui a reproducir me tardó unos 15 minutos para una imagen, porque existen un montón de otros pasos antes para saber qué es el bloque 11920 y no sé qué, ¿entendés? O sea, para un archivo tarda un poco de tiempo. Entonces, este análisis no es automática. O sea, cuando el analizador forense se ve adelante de un archivo que es sospechoso y sabe que es comprimido, por eso yo siempre he hecho la paciencia con saber el file format. O sea, uno cuando hace un análisis forense tiene que tener un base de datos de todos los file formats que está bien. O sea, la cosa es mucho más compleja si vos tenés un atacante avanzado del otro lado, ¿no? Un atacante fuerte del otro lado, que es mucho más fuerte de que comprar un software de $10,000, ¿entendés? O sea, y clicar en report y sale, bueno, está bien, el culpado es Domingo Montanar, ¿entendés? Entonces, justamente, el analizador forense tiene que ser capaz de saber si este es un file format comprimido. Vamos a intentar descomprimirlo primero, ¿no? Por un algoritmo fiel, y intentar ver de ahí para adelante dónde se va. Pero sí, es mucho más difícil cuando tienes un file format comprimido. ¿Está bien? ¿Más alguna duda? ¿No? Perdón, no te escuché. Sí. Es estándar, ¿no? O sea, eso es lo que está documentado. Porque, por ejemplo, eso está en la metadata layer, ¿no? Pero vos tenés el file name layer, que los software forenses muchas veces no lo interpretan, ¿no? Y uno de los análisis para hacer timelines es agarrar el metadata layer con el file name layer y corroborar esas datas. ¿Sí? Entendí. O sea, sería un punto más de sospecha, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Entendiste lo que dijo él? O sea, el tipo que sabe va a cambiar Pero el touch, por ejemplo, va a mudar el metadata layer, pero no va a mudar el file name layer. Ahí va el del conocimiento. Esa es la cosa muy interesante sobre el atacante y el analizador forense, ¿no? ¿Quién gana? ¿No? Hay gente que dice que quién gana quien llega primero, ¿no? Y es verdad en algunas veces, pero muchas veces gana quien conoce más también, ¿no? Ah, sí, si hablamos de los point and click idiots. Claro, claro. Sí, sí, tienes razón. ¿Más alguna cosa? Próxima duda, ¿dónde es el happy hour? ¿No? ¿Nada más? Bueno, otra vez estoy muy contento de estar acá en Buenos Aires hablando para ustedes. Muchísimas gracias.